Antes de empezar a hablar este tema, debo aclarar que esta información es sacada de libros e historiadores oficiales. Esta exposición es objetiva y con un poco de análisis. Es curioso que no todos conocen las etnias predominantes del país. Algunos consideran al Ecuador como un país de etnia afroecuatoriana. Subjetivamente las personas extranjeras lo dicen por los futbolistas de la selección de Ecuador. También dicen que son indígenas por la presencia de indígenas en las anteriores protestas contra los diferentes gobiernos y que se han dado a conocer en las noticias internacionales. Como la provincia de Esmeraldas tienen ascendencias africanas, en cambio, Manabí tiene sus ascendencias europeas bien marcadas en su mayoría, aunque algunos también tienen sus rasgos de los... Pero el tema del video es de las personas blancas de Manabí. Pero como todos los ecuatorianos saben, y las estadísticas de los censos en años anteriores, reflejan que el mayor porcentaje del Ecuador son los mestizos, sean de piel clara o bronceada. Pero esto no quiere decir que haya una sola etnia que identifique a los ecuatorianos. Más bien el Ecuador es considerado un país multiétnico y multicultural. Después vamos a conocer los datos del censo poblacional, sobre demografía y la etnografía del país en otro video, y para eso te invito a suscribirte a este canal, para que no te pierdas lo que vendrá en el futuro. Empezamos con el tema de, ¿por qué en la provincia de Manabí de la región costa, tienen en su mayoría gente de piel blanca y de ojos claros? Aunque lo mismo dicen de la provincia de Azua y región andina, pero eso será para otro video. Bien, Manabí tiene el mayor porcentaje de personas blancas, pero es un blanco casi pálido, colorado o blanco normal producto del mestizaje, entre hombres y mujeres. Quien visita Manabí se dará cuenta de eso, pero ¿a qué se debe esto? Aunque muchos pensarán o dirán, pero en Quito o Pinchicha hay blancos, en Guayaquil, San Borondón o Guayas también hay blancos, en Azua y en Morona Santiago lo mismo, como en todas las provincias del Ecuador obviamente hay blancos con personas de estatus social media y alta, que efectivamente te doy la razón que eso es verdad. Pero aquí en Manabí hay algo en especial y diferente. Lo de Manabí viene por historia, esto viene de generación en generación, pero en gran población que están esparcidos por toda la provincia, a diferencia de Azuay que en su mayoría son clase media o alta, lo mismo que en todas las provincias del Ecuador. Lo de especial y diferente de Manabí es que para ser alguien de piel blanca y ojos claros no necesitas tener un estatus social alta o media, las personas blancas lo encontrarás en los campesinos, en los ciudadanos, en los campos o ciudades, entre clase baja, media y alta. Bueno, viéndome por el libro llamado La presencia europea de Manabí del siglo XVIII en adelante de la editorial Mar Abierto, del autor Jaime Franco Barba. Su obra póstuma recoge la llegada de inmigrantes europeos, que se asientan temporalmente o definitivamente en territorio ecuatoriano, principalmente en sus puertos de Manabí, ciudadanos procedentes de diferentes latitudes, alemanes, españoles, italianos, croatas, irlandeses, suizos, holandeses, rusos, franceses, austriacos y otros más. Así, Franco Barba da cuenta de la vida de los inmigrantes que arribaron a Manabí desde el siglo XVIII, sobre todo a Manta y Bahía de Caracas. Llegaron empresarios, obreros, mecánicos, pero también sacerdotes, educadores y artistas, y sus saberes se misturaron con los de la gente ecuatoriana, no desde la perspectiva de conquista sino desde la de compartir el día a día, las costumbres y los hábitos de vida y trabajo. Muchos otros extranjeros anclaron en Manabí huyendo de la persecución ocasionada por las listas negras y vieron en la provincia una posibilidad de refugio y de prosperidad. Y otros por cuestiones del azar, como la familia Macay, cuando la nave en que viajaban naufragó y se quedaron en Manabí a rehacer sus vidas. Algunos llegaron atraídos por las diferencias de vida y cultura, o por su espíritu aventurero o mercantil, otros buscando libertad y escapando de las guerras y de los campos de confinamiento, todos confluyeron en la pacífica, fructífera y alegre Manabí y la engrandecieron aún más. Manabí, al tener sus puertos, con entrada directo al mar, su buen ambiente le daba más fluidez a la llegada de los extranjeros de diferentes clases sociales. Hoy en la actualidad se sigue viendo los rasgos y etnias de aquellas ascendencias. Sin embargo, ha pasado mayormente desapercibido el reconocimiento de migraciones europeas recientes, las que tuvieron lugar durante los últimos 2 siglos. Bien,
Espero que te haya gustado este resumen de la historia de emigrantes europeos en Manabí. Y si quieres conocer sobre las personas de etnias blancas de la provincia de Azuay, dale like a este video y suscríbete. Nos vemos.